Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023. Estamos por iniciar la cuarta jornada de este ciclo Investigaciones en Curso. En este caso, esta investigación de quien hoy nos acompaña se tradujo felizmente en un libro. Hoy tenemos la grata compañía, es un honor para nosotros tenerte aquí, Anaí. La grata compañía de Anaí Arismendi, es una compañera bastante conocida, con una larga trayectoria, no solamente militante, sino profesional, académica. Anaí es egresada como licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, tiene un magíster en Derechos Humanos por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Voy a leer solamente una parte de ahí porque especialista en integración cívico-militar por el Instituto de Altos Estudios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene diplomados en operaciones de información por la Escuela de Operaciones de Información de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuevo, en medidas coercitivas unilaterales por el Observatorio Antibloqueo y Cátedra Antibloqueo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y un diplomado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, especialista, experta en la materia, por el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de Estados Americanos, activista por los derechos de la infancia y de las mujeres, vocera nacional del Frente Bicentenario de Mujeres 200, locutora y productora de programas de radio. Creo que mucha gente te conoce por eso. ¿Cuántos años tiene tu programa ya en Unión Radio? En Unión Radio tengo ya 12 años. 12 años. Nacional tenía como 23, porque llevo radio a los 17 años. Imagínate tú. Premio Iberoamericano Mención Radio por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por la UNICEF, autora del libro Infancia bajo asedio, que es de lo que nos va a hablar hoy Anaí, y este año merecedora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y también del Premio Aníbal Nazoa. Muchísimas gracias, Anaí, por acompañarnos. Te dejo de inmediato en el uso de la palabra para comenzar con nuestra actividad. Entonces, te paso esto para que lo tengas acá. Cuando tú me digas, entonces yo pongo esto acá. Bueno, primero agradecer a CEDES, a ti, Reinaldo, Elías, por la deferencia, por la oportunidad de poder compartir esta investigación que tiene tanto que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra lucha de resistencia, y poder también evidenciar el impacto que han tenido el bloqueo, todas estas medidas coercitivas unilaterales de forma criminal con la infancia y la adolescencia. Agradecer la presencia también de los compañeros y compañeras. Bueno, infancia bajo asedio, impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, caso Venezuela 2015-2019. Es una investigación que tuvo como base también mi trabajo de maestría en materia de derechos humanos, y que se nutrió tanto de datos nacionales como internacionales, en el objetivo de producir una investigación, un estudio que demostrara varias cosas. Primero, que el bloqueo es real, existe, ante toda esa narrativa que ha querido presentar que supuestamente las medidas coercitivas unilaterales no afectan a la población en general, y que además tiene un rostro muy criminal de quienes lo han promovido, tanto los Estados Unidos, que ha financiado este tipo de acciones, y países aliados como las oligarquías y quienes la han promovido y aplicado dentro del país, como lamentablemente un número importante de la población venezolana y todas que hemos sido víctimas de este bloqueo, y sobre todo el impacto en los niños, niñas y adolescentes, que es una población que poco se venía visibilizando desde el punto de vista de cuál es el impacto real de estas medidas coercitivas unilaterales. Es un estudio que además hace un esfuerzo, sobre todo para tener una herramienta de denuncia, para que no haya impunidad, para recordar todo lo que ha sido esta historia y que pueda demostrarse de manera tangible cuáles han sido
sus efectos perversos. Se toma la fecha desde el 2015 al 2019, tomando en consideración primero el 2015 el decreto de Obama, que es la expresión concreta ya de una orden ejecutiva de la voluntad del presidente de Estados Unidos de iniciar una acción que es la columna vertebral de todas las medidas coercitivas unilaterales que se aplican luego contra Venezuela, pero además es la orden ejecutiva, es la fecha en la que se nos declara una amenaza inusual y extraordinaria. Es decir, hay un instrumento de guerra que se aprueba contra el país, porque cuando una de las principales potencias del mundo dice que tú eres una amenaza para su seguridad, es sin duda una declaración de guerra que está ahí abierta, una carta sobre la mesa que permanece abierta. Hasta el 2019, cuando Estados Unidos también decide entonces una nueva estrategia, profundizar su estrategia contra el país con la narrativa de un gobierno autoproclamado. Del 2015 al 2019, entonces este estudio demuestra varias cosas que antes yo quisiera precisar sobre algunos temas conceptuales. Primero que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad. Es decir, son una serie de acciones que tienen como norte buscar un cambio de gobierno y que en el caso de Venezuela, al igual que en otros países, ha tenido como objetivo tratar de llevar a nuestra población a una hambruna y a la máxima situación de crisis. Son además una amenaza global. En este momento, más de 30 países en el mundo son víctimas de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, más del 28% de la población mundial. Estamos hablando en ese sentido entonces de un contexto global por el cual nuestro país está impulsando a nivel internacional el mapa geopolítico de las sanciones. Y eso es importante considerarlo y que se considere internacionalmente. Luego además hablamos de medidas coercitivas unilaterales para también desmontar una narrativa colonial que las define como sanciones y que se va quedando en el imaginario como que nosotros hicimos algo para ser sancionados. Es decir, y que hay una potencia, sea quien sea, o un país que tiene el derecho a sancionar a otros. Por lo tanto, no son sanciones, son agresiones imperiales. Y como tales, por eso es importante también denunciarlas. Igualmente, partimos también de explicar un poco cómo este debate se ha dado en Naciones Unidas e instancias internacionales, es decir, los distintos conceptos sobre las medidas, el desarrollo de estas medidas, porque también hay que retomar lo que siempre nos decía el comandante Chávez, la necesidad de refundar el sistema internacional de derechos humanos. Porque si contáramos con un sistema que realmente respetara los derechos humanos, un sistema que realmente defendiera en igualdad de condiciones los distintos países, situaciones como estas no deberían pasar. Situaciones como, por ejemplo, como Cuba, que es uno de los países que tiene 64 años bloqueado, otros países en los cuales se están produciendo junto con estas otras acciones, como el genocidio actualmente en Palestina, en un sistema internacional de derechos humanos de verdad, unas Naciones Unidas que se decida realmente a tener igualdad a todos los países, estas situaciones no deberían haberse dado. Y además porque lamentablemente este debate en Naciones Unidas, producto también de esas mismas debilidades y conceptos internos, ha ido hacia la tendencia de algunos relatores o voceros en que bueno, las medidas son individuales, no son supuestamente colectivas, es decir, no afectan a toda la población, o, bueno, dejemos que sigan las medidas y tratemos que afecten menos. Y no lo que nosotros hemos venido solicitando, y ahora cada día agarra más fuerza, que es la necesidad de que se levanten definitivamente las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo contra todos los países, porque está afectando a toda su población y fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes. Luego además que en ese marco global el bloqueo o este tipo de medidas son una amenaza para la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención es uno de los instrumentos que más países han ratificado en el mundo. El único país que no ha ratificado la Convención Internacional es Estados Unidos. Y poder aplicar la Convención
poder avanzar, por ejemplo, en los objetivos del desarrollo del milenio se hace muy difícil en condiciones de bloqueo. Entonces, son acciones que impiden el desarrollo de nuestros países. Venezuela antes del 2015 era un país que había cumplido prácticamente todas las metas del milenio, solo nos faltaba reducir el índice de mortalidad materna, sobre el cual estábamos trabajando. Lamentablemente, a partir del 2015, y se observa claro, luego veremos algunos gráficos, del 2015 al 2019, comenzamos a tener retrocesos en algunos elementos que ya habíamos superado, producto de todas estas medidas y todas estas agresiones criminales. Porque al final el bloqueo transforma los niños de sujetos de derechos, como establece la Convención, en sujetos sancionados. Son sujetos víctimas de toda una serie de acciones que, como han reconocido incluso relatores de Naciones Unidas, han sido acciones devastadoras contra nuestro país. La investigación ciertamente va del 2015 al 2019, muchos de estos indicadores los hemos logrado también superar. Estamos hoy también en una situación de repunte, ya en el 2023 logramos también superar muchas de las consecuencias del bloqueo durante la pandemia, tuvimos capacidad de respuesta, pero sin duda tuvieron también un efecto importante que, gracias a los programas sociales y al modelo de inclusión social venezolano, nosotros logramos logramos vencer y mitigar, pero siguen teniendo un efecto. Es decir, las medidas coercitivas unilaterales, una acción de este tipo no tiene un efecto solo en ese momento, sino que también tiene consecuencias para después, porque si los niños no pueden alimentarse suficientemente en un momento determinado o no cumplen su cronograma de vacunas en un momento determinado, eso tiene consecuencias posteriormente. Y por eso es que estas agresiones son tan criminales y tan necesarias de enfrentar. En el fondo, todas estas acciones se toman con el objetivo, o las medidas tienen como objetivo, un cambio de gobierno, lo que ellos llaman un cambio de régimen, los teóricos estadounidenses que las promueven, en la idea o sobre la base de el máximo sufrimiento, la máxima presión contra el pueblo contra el cual lo dirigen, en este caso el pueblo venezolano, que hoy por hoy es víctima de más de 933 medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando de más de medidas en todos los campos, y que durante estos años, sobre todo en el año 2019, que es el año en el cual se concentran un mayor número de medidas coercitivas, tuvieron un impacto fundamental en nuestra industria petrolera. Y con eso estamos diciendo, orientadas a quebrar nuestra principal fuente de ingreso. Y eso trajo como consecuencia, por ejemplo, en el 2019, que es el año donde más se concentran medidas coercitivas, que nosotros tuvimos en los meses de marzo, abril, mayo, casi en cero, se redujo un 99% nuestra producción, nuestra capacidad de venta, de nuestra capacidad de ingreso económico, y eso evidentemente afectó la política social. Aún teniendo en consideración, y lo reconoce también los relatores de Naciones Unidas, que Venezuela es un país donde el 70% de su presupuesto va para programas sociales. Ha sido así la tendencia en los últimos años, de 70 a 76, pero este presupuesto se vio impactado, evidentemente, por todo el ataque a nuestra industria petrolera, que fue un ataque también dirigido a todo lo que significa restar nuestra capacidad de respuesta. En ese sentido, hay que también ver las medidas coercitivas unilaterales, que son parte de esta guerra no convencional contra Venezuela. Es decir, contra la infancia venezolana se han desarrollado, porque además ha habido toda una política de resquebrajar el tejido comunitario, de quebrar la familia, sobre todo de afectar a las mujeres, que en el caso de la Revolución Bolivariana somos la principal fuerza de vanguardia, somos la principal fuerza organizativa, movilizadora, en ese sentido, una política constante de operaciones psicológicas, de acciones de información, económicas, mediáticas, la cual ha afectado a toda una generación de niños, niñas y adolescentes, nuestros hijos e hijas. Estamos hablando de los mismos muchachos que, por ejemplo, en el año 2002, cuando el llamado paro cívico, que vino conjunto al llamado paro educativo, por ejemplo,
eran niños que eran caceroleados en las escuelas para que no recibieran clases, a los cuales se les decían que no podían disfrutar de la Navidad si seguía Chávez, a los cuales se les decía que bueno, el gobierno iba a atacar a sus familias, y fueron los mismos que estuvieron además sometidos a casi 2 meses de publicidad, de propaganda, sobre todo política y subliminal. Recordemos muchísimas denuncias que se hicieron en ese momento, por ejemplo, de películas como Gasparín y otras con publicidad subliminal hacia los niños para favorecer una posición, digamos, en contra del gobierno. Luego vino todo el tema de una campaña y la compra desesperada de los padres de bolsas negras, no sé si te acuerdas en aquel momento también, porque bueno, iba a haber una gran cantidad de muertos. Bueno, eso, toda esa política, esas operaciones en ese momento de sembrar el miedo y el odio en las escuelas y en las familias, se vio complementada durante los años con muchas otras operaciones, como por ejemplo la de la patria potestad, de generar miedo y temor en la familia, de que nosotros le íbamos a quitar a los niños, que es una remake de la operación Peter Pan en Cuba, por ejemplo. Posteriormente, otras operaciones ya de sembrar el odio en el territorio de las guarimbas. La guarimba es una operación que busca también sembrar odio y temor en la comunidad, que también afectó a los niños y adolescentes. Evidentemente, todos sus derechos se vieron violentados, el no poder acudir a la escuela, no poder tener el libre tránsito, todo el derecho a la salud. Cuando los ataques que hubo, por ejemplo, contra hospitales, maternos infantiles, centros de salud, todo el tema de naturalizar a través de los medios de comunicación de que la violencia se justifica, de que quemar a una persona viva no tiene consecuencias. Y luego ya en el marco del 2015, junto con muchísimas otras operaciones, incluso económicas y culturales, por ejemplo, el ataque al Bolívar, que es una operación, no solo una acción económica contra la economía del país, sino también es una acción cultural de digamos, quebrar en el imaginario del pueblo venezolano y de los niños la importancia de Bolívar como además la integración latinoamericana. Entonces hay muchas operaciones en las cuales entonces ya en el 2015 se suman las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las medidas vienen a ser una herramienta más dentro de toda esta estrategia de guerra no convencional contra el país, que evidentemente tienen un efecto y un impacto devastador, sumamente negativo. En ese marco, entonces, ¿cómo afectan esta serie de medidas, cómo se fueron desarrollando el derecho de los niños y adolescentes a un derecho a un nivel de vida adecuado? Y cuando hablamos de este derecho establecido en la Convención, ¿qué pensamos cuando pensamos un derecho de un nivel de vida adecuado? Bueno, que tener educación, alimentación, salud, acceso a los servicios públicos, vivienda, entre otros. Y entonces ahí podemos ver varios ejemplos. Primero, en materia, por ejemplo, del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación no es la primera vez, es parte de la política exterior de los Estados Unidos, el utilizar los alimentos como herramientas de guerra, como instrumentos de guerra. Ya incluso cuando los Estados Unidos, en su momento las élites querían eliminar toda la población indígena que habían conseguido en su territorio, era común la consigna de que un búfalo menos, un indio menos. Y llegaron a matar millones de búfalos para poder ir diezmando a esa población que se alimentaba de búfalos en ese momento. Y así han aplicado en numerosas oportunidades, lo hacen ahorita también, por ejemplo, en Palestina, el bloqueo de los alimentos, que son al final acciones políticas de exterminio. En el caso venezolano, el bloqueo tuvo diversas expresiones y diversos impactos. Por ejemplo, el incremento, como habíamos dicho, Venezuela venía cumpliendo todas las metas del milenio. Tuvo entre algunos impactos el incremento en los niveles de desnutrición. Muchos de estos indicadores luego se superan, pero fueron parte de esas consecuencias al mermar el presupuesto y al evitar también a través de toda una política tenaza con los gobiernos de Colombia y Brasil de su momento, tanto con Bolsonaro como el gobierno de Iván Duque, que entraran alimentos al país. Entonces, en ese marco tenemos, por ejemplo, incrementos en los niveles de nutrición. Tuvimos también incrementos importantes, creo que lo podemos ver en
en los niveles de subalimentación. Es decir, Venezuela, nosotros habíamos logrado alcanzar que nuestra población tuviese los alimentos necesarios para desarrollarse luego del inicio de la revolución bolivariana. Ya para el 99 nosotros teníamos cifras muy altas que logramos disminuir y luego mantener a partir del 2014, hasta el 2014-2015. De hecho, hay que recordar que la FAO le puso el nombre de Hugo Chávez a su plan contra el hambre, reconociendo todos los esfuerzos y la política que en materia de alimentación veníamos desarrollando desde la revolución bolivariana. Toda esta bloqueo contra los alimentos trajo como consecuencia entonces el incremento de este índice de prevalencia de subalimentación, que se llegó a duplicar incluso del 2015 al 2019. En su momento también UNICEF y la FAO alertaron sobre las condiciones de vulnerabilidad que estaba teniendo la infancia venezolana, porque no se permitía que llegaran los alimentos al país. Ahí también hubo toda una serie de acciones, son muchísimos los ejemplos, vamos a ver de algunos años, contra todo lo que fue la iniciativa de la política de los CLAP como iniciativa. Ahí podemos ver, la que viene. Ajá. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo en el país el número de personas en situación de subalimentación había disminuido claramente desde el inicio de la revolución hasta el 2006-2007, de 14, casi 15 puntos a 2,8, y se mantiene estable hasta el 2015, cuando se comienzan a aplicar las medidas coercitivas unilaterales, que consistieron en no dejar entrar alimentos, en bloqueo al sistema financiero, no podíamos pagar para comprar los alimentos, e inclusive pagando los alimentos no se dejaban pasar a través de las fronteras. Los gobiernos, digamos, cómplices de Estados Unidos actuaban en eso, y así vemos cómo incluso alcanza el pico de casi 24,9, casi 25 puntos en el 2019, y luego comienza a disminuir, producto también de toda la resistencia de nuestro pueblo y en articulación con nuestro gobierno nacional, el enfrentar todas estas medidas del bloqueo. En ese marco, evidentemente, programas sociales, porque si algo también demuestra esta investigación es que gracias al modelo de inclusión social, al modelo de la revolución y a las grandes misiones y los programas sociales, a la organización del pueblo venezolano, nosotros pudimos mitigar toda esta serie de acciones. Por eso es que los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, como experiencia del Poder Popular, junto con nuestro gobierno, se convierten en uno, digamos, de los objetivos fundamentales a atacar producto de todas estas medidas. Y el ataque a los CLAP constituyó una amenaza fundamental a la alimentación del pueblo venezolano, pero también con un impacto importante en los niños, niñas y adolescentes, porque en ese momento, para el 2019, a través del CLAP se distribuía casi el 92% de la leche y los cereales. Entonces, podemos ver cómo procedía casi el 72% de los cereales, gran parte de la leche. Atacar a los CLAP significaba dejarnos también sin una herramienta con la cual nosotros estábamos enfrentando toda esa situación de bloqueo, que se expresó, para tomar ejemplos, uno por año. Hay muchísimos ejemplos en la investigación, evidentemente. Por ejemplo, como en el septiembre de 2017, más de 18 millones de cajas de alimentos que iban para el CLAP son bloqueadas por el sistema financiero estadounidense. Es decir, a veces, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, la gente no tiene la dimensión, y los hombres y mujeres cuya labor es tan importante que están en los CLAP, de todo lo que se daba alrededor para que pudieran llegar los alimentos al país. Entonces estamos hablando de el 2017, por ejemplo, 18 millones de cajas que fueron bloqueadas. En el 2018 el gobierno de Colombia bloqueó casi la llegada de 400.000 kilos de alimentos a Venezuela. O sea, cada vez que ocurría esta serie de operaciones había que buscar triangular con otros países, y de ahí
la importancia del legado de nuestro comandante Chávez y que ha seguido nuestro presidente Nicolás Maduro, de esta relación multipolar soberana que tenemos con otras naciones que han jugado un papel fundamental en todo este apoyo en la situación de bloqueo. En el 2019, por ejemplo, la firma de JP Morgan retrasa recursos por casi 28,1 millones de dólares para el pago de alimentos de los CLAP. 2019 es también un año muy crítico. En su momento, recordemos que Freddy Bernal también llegó a declarar que había que tener, paciencia, que se estaban buscando las alternativas y hubo retrasos de casi hasta 3 meses en las bolsas porque nuestros puertos se habían convertido en puertos de guerra. Se convirtieron en puertos de guerra, no había manera de que entraran o salieran alimentos porque estábamos bloqueados. Todo esto tuvo impacto también en otras áreas, como por ejemplo en el Plan Nacional de Semillas, en casi un 50%, en que no pudiéramos importar alimentos, en la reducción de comidas diarias o en transformar, digamos, también los patrones de consumo. Todo esto también lo ratificó la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela, Alena Douham, entre otros relatores que dieron constancia también de todo el impacto de estas medidas y otras acciones que trajeron como consecuencia, evidentemente, un impacto en la alimentación. No obstante, gracias a programas como el CLAP, a Pueblo Soberano, a las ferias del Pueblo Soberano y a decisiones que tomó nuestro gobierno nacional, es decir, de seguir invirtiendo los recursos que llegaran en políticas sociales, crear nuevos programas de alimentarios durante esos años, nos permitió, solventar una política que es una política de exterminio, una política que iba dirigida hacia la hambruna del pueblo venezolano y que tuvo, sin duda, un impacto en la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Otra área que fue sumamente impactada por el bloqueo es el tema de salud, el derecho a la salud. Según algunas investigaciones de economistas norteamericanos para la época, para el 2019, estamos hablando de casi 40.000 personas fallecidas producto de estas distintas medidas hacia el sector salud en el país. No obstante, hay muchas áreas en las cuales lamentablemente este bloqueo dejó personas fallecidas, personas afectadas y que por eso siempre reiteramos no puede haber impunidad. Una de ellas, por ejemplo, las consecuencias del secuestro de Citgo, filial de PDVSA. A través de Citgo, de la Fundación Simón Bolívar, el gobierno nacional venía financiando operaciones de médula y operaciones de trasplante de hígados por ser muy costosas a tanto niños, niños, adolescentes como personas adultas en general que las necesitaran. Al ser secuestrado Citgo, el interinato, el autoproclamado Juan Guaidó, con la administración de Citgo entregada por los Estados Unidos, suspendió los programas sociales y eso trajo como consecuencia hasta el 2019 52 niños fallecidos y casi 500 personas que fueron afectadas porque no pudieron recibir operación o no pudieron tener su tratamiento a tiempo. Estamos hablando en otras áreas como por ejemplo la reducción significativa en casi un 40% del plan de operaciones, por ejemplo en el caso del Hospital Cardiológico Infantil, que es un hospital latinoamericano que presta servicios gratuitos, operaciones tanto para venezolanos como otras partes del mundo, tuvo que reducir casi en un 50% sus operaciones, producto de que esos años muchas empresas de mantenimiento, de repuestos, más de las 16 farmacéuticas grandes fueron del país, ya sea porque se sumaron al boicot o porque estuvieron presionadas también, sobre todo por el gobierno de Estados Unidos. Eso implicó también, tuvo un impacto en la adquisición de medicamentos, conjuntamente con la reducción del presupuesto en casi un 50%. Venezuela tiene programas sociales a través de los cuales se distribuyen medicamentos gratuitamente a pacientes con enfermedades crónicas. Eso también tuvo una reducción de casi un 40%. Y hay muchísimos ejemplos, digamos,
dramáticos de todo lo que han sido estas agresiones imperiales. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de las incubadoras. Venezuela, gran parte de sus incubadoras las obtuvo en convenio con el gobierno de Kirchner en Argentina, los convenios de integración, como parte de la diplomacia bolivariana que veníamos desarrollando. Al llegar el gobierno de Macri y sumarse también y ser financiado también por Estados Unidos para esta política contra Venezuela, todas las empresas de mantenimiento de las incubadoras también se fueron del país. Y es gracias a las científicas venezolanas, nuevamente también nuestras mujeres científicas en avanzada, junto con los científicos, las científicas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, un ejemplo también hermoso de la unidad cívico-militar, que se ponen a investigar y se logran recuperar con talento nacional, con innovación nacional, se ponen operativas todas las incubadoras en el país. Se ponen operativas también casi 1.800 equipos médicos y entre otros, por ejemplo, microscopios digitales que las empresas de mantenimiento también se habían ido del país y que son fundamentales para preoperatorios y para enfermedades, digamos, detectar preventivamente enfermedades concretas. Toda esta experiencia, además, fue luego muy valiosa durante la época de la pandemia, porque también, bueno, ahí nuestro talento científico también logró construir respiradores artificiales, entre otros equipos que no podían llegar al país producto del bloqueo. De manera que, gracias también a ese nivel de conciencia y organización popular que pudimos enfrentar muchas de estas situaciones en materia de salud. Otro ejemplo es, por ejemplo, tiene que ver con el tema de las vacunas. En 2018 nosotros tuvimos un repunte de malaria porque cuando tú no cumples el cronograma de vacunas, cuando un niño no come cuando debe o no se vacuna cuando debe, eso tiene una consecuencia. Y hubo problemas para que las vacunas pudieran llegar al país. Ahí tenemos denuncias, como es el caso, situaciones con Colombia, por ejemplo, que no permitió el paso de vacunas a pesar de que el gobierno las había comprado a Venezuela, y tuvimos que triangular con India para que pudieran llegar los medicamentos, es decir, con gobiernos también aliados que se decidieron también enfrentar este bloqueo para que pudieran llegar los medicamentos al país. Ese es el contexto en el cual también un diplomático nuestro como Alex Saab es secuestrado. Hoy se muestra como un trofeo de guerra por parte de Estados Unidos, que lo tiene secuestrado para intentar también con esto dar un ejemplo, doblegar al mundo de que nadie ayuda a Venezuela y que quien ayuda a Venezuela tiene que sufrir las consecuencias. Alex Saab, hay que decirlo, jugó un papel fundamental en que pudieran llegar alimentos y medicamentos durante esos años al país, y por eso es que es tan importante la campaña de solidaridad con quien, bueno, también se la jugó con el pueblo venezolano. Entonces, en materia de salud hay otros elementos como, por ejemplo, el tema de el impacto que tuvo en los derechos sexuales y reproductivos de la población venezolana, sobre todo la población joven, que en esos años, así como no se encontraban medicamentos, tampoco se encontraban, por ejemplo, anticonceptivos, y eso también impactó toda la política de prevención del embarazo a temprana edad que veníamos desarrollando también como pueblo. Entonces, son muchos los ejemplos concretos, los datos, los números de este castigo colectivo al cual se ha querido someter a la población venezolana, y que han tenido sobre todo en el tema de la alimentación y el derecho a la salud, bueno, una violación flagrante de la Constitución evidente de crímenes de lesa humanidad. Luego hay otros derechos de los niños y adolescentes que también se vieron vulnerados, como es el caso del derecho a la educación. Ciertamente, gracias a que el sistema educativo venezolano es un sistema muy sólido, venía todo el sistema público fortalecido con el tema de los liceos bolivarianos, las escuelas bolivarianas y una serie de programas, se estima que de no haber sido así, casi 2 millones de niños se hubiesen quedado fuera del sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo que casi más de un 80% es público. Hoy se mantiene así, que pudo brindar fortaleza para que los niños pudieran tener seguirse desarrollando en distintos niveles en el ámbito educativo. No obstante, hubo impactos importantes, como por ejemplo en todo el programa de distribución gratuita de uniformes y dotación escolar.
en todo lo que fue el programa de alimentación escolar, que no desapareció, pero se vio impactado. El tema de la distribución de las canaimitas, que era un convenio con el gobierno de Portugal, que también en esto se sumó al bloqueo y que luego volvimos a retomar entonces con el gobierno de China en el 2018 y que nos permitió entonces restablecer estos distintos programas que se venían desarrollando en el ámbito educativo, como evidentemente también el tema de la migración inducida, que impactó en el número de docentes en el sistema educativo. Eso asimismo también tuvo impacto en el ámbito de cultural y deportivo. Entre algunos ejemplos está el hecho, por ejemplo, de que la selección de voleibol venezolana femenina logró participar en la justa deportiva porque el gobierno puso el avión, o sea, había trabas para los aviones, trabas para los pagos, trabas para los hoteles, y eso impidió que muchos niños, niñas y adolescentes en ese momento pudieran disfrutar y participar en las justas deportivas o en los eventos internacionales culturales que les correspondían. De hecho, muchas justas internacionales, eventos internacionales no se realizaron en el país en esos años, se retomaron ahora, por ejemplo, en el 2023, este año, que eran eventos que se debieron haber hecho en aquellos años. También todas las... Perdón, lo de la Selección Nacional de Fútbol en el Perú. Por ejemplo. No ha podido salir por ejemplo. Por la gasolina. Claro, porque el tema durante esos años, bueno, el tema de la gasolina fue también crucial, tiene que ver consecuencia de todo el impacto de la industria petrolera. Eso afectó los alimentos, afectó el transporte, afectó, porque las medidas, además, afectar a la industria petrolera también estuvieron pensadas hacia todo lo que en la industria petrolera se desarrolla. Por eso tantas sanciones contra los buques, por eso tantas sanciones contra los aviones, por eso sanciones que impactaron nuestras refinerías y en consecuencia el tema de la gasolina. Pero hubo muchísimos ejemplos de que hacía un esfuerzo porque los deportistas, porque grupos culturales llegaran a los sitios y después les decían que no podían pagar, después estaba bloqueado financieramente, no había cómo pagar los hoteles, entre otros temas logísticos. Igualmente, en esos años hubo un impacto a todo lo que era la vida de los estudios universitarios, porque las empresas de mantenimiento también fueron presionadas, se fueron del país. Entonces ahí tienes, por ejemplo, saboteo de situaciones que hubo contra Funda Ayacucho, que hubo contra la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, es decir, que se caían las plataformas, que no había manera ni que estudiantes ni que profesores se pudiera desarrollar, digamos, la cotidianidad del sistema educativo por todo la falta de mantenimiento y el saboteo también que hubo contra las plataformas tecnológicas. Entonces, todo eso es consecuencia, también es parte de ese gran paquete de medidas coercitivas unilaterales que ha buscado durante todos estos años doblegar a nuestro pueblo. El tema, por ejemplo, también el derecho a la vivienda, ahí es otro caso en el que se muestra la gran fortaleza de nuestras misiones y grandes misiones, en el cual, a pesar de que hubo un impacto sobre todo en el sector construcción, que es uno de los sectores principalmente empleadores por naturaleza, fue el sector más afectado durante esos años, la construcción de vivienda social nunca se paró. Y para el 2019 nosotros teníamos un hito de casi 3.200.000 viviendas entregadas. Y la vivienda es fundamental para el desarrollo del niño y adolescente, por la vivienda, y sobre todo en armónica familiar, da alegría, da seguridad, es un elemento que Naciones Unidas reconoce como parte de los objetivos del desarrollo del milenio. Y ahí hay un elemento bien interesante que también dice todavía, sigue diciendo de nuestra organización popular, como es el hecho de que casi 400.000 viviendas al año se hacen por autoconstrucción, es decir, el movimiento popular organizado es que también logra seguir enfrentando todas estas medidas coercitivas criminales. También el acceso a los servicios. Venezuela siempre tuvo fortaleza, ha tenido en todo su sistema de distribución de agua y potabilización de agua. Durante esos años todas las empresas potabilizadoras se fueron del país y las empresas de mantenimiento. Eso afectó todo el sistema público de distribución del agua, disminuyendo casi en la mitad, en 48 puntos, parte de lo que era el tema de la calidad del agua.
que luego logramos también repuntar, logramos responder, pero que tuvo un impacto en su momento que ha tenido consecuencias en todo el sistema de servicios públicos. Sumando lo que fue también el gran saboteo que tuvimos durante el 2019 contra los servicios eléctricos, el servicio eléctrico, que bueno, mantuvo al país más de 10 días a oscura algunos sectores del país. Entonces, porque como decíamos, todas estas medidas coercitivas se combinan con otras acciones, son acciones simultáneas que se dieron durante todos esos años, como por ejemplo, si tomamos el ejemplo del año 2019, las convocatorias a golpe de Estado, el intento de invasión con grupos tercerizados de guerra, lo que fue la convocatoria bajo la supuesta ayuda humanitaria en la llamada, que luego dio consecuencias como la llamada guerra de los puentes, es decir, una gran diversidad de acciones que fueron respondidas y llevadas al fracaso gracias a la unidad cívico-militar. Entonces, estos son algunos de los datos, de los indicadores que evidencian lo criminal de este tipo de medidas que están, y también, bueno, evidencian la capacidad de resistencia y organización de nuestro pueblo, también consecuencia y visión de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobierno y de nuestra unidad cívico-militar, que bueno, logró sortear todos estos años, todo este tipo de acciones criminales que configuran sin duda crímenes de lesa humanidad que no deben quedar impunes y que tuvieron y tienen un impacto en los niños, niñas, adolescentes venezolanos, y por lo cual nosotros debemos sumarnos a ese gran movimiento mundial y que nosotros también impulsamos porque se levanten estas mal llamadas sanciones en el mundo y que no se apliquen este tipo de medidas coercitivas unilaterales, y ahora toda esta iniciativa también del mapa geopolítico de las sanciones. Se trata de la defensa de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los niños, niñas y adolescentes, de toda una generación que ha sido impactada por toda esta guerra no convencional, en el marco de la cual las medidas coercitivas unilaterales son como bombas que caen todos los días y que afectan la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ante los cuales, bueno, es la fortaleza de la organización popular, la fortaleza de nuestro modelo de inclusión social que ha logrado también resistir todo este modelo inhumano, esta expresión de barbarie que se ha querido legitimar incluso desde instancias internacionales en materia de derechos humanos, que financiada por Estados Unidos ha estado, bueno, sometiendo a nuestro pueblo a penurias que no pueden quedar impunes. Gracias. A mí la primera pregunta que se me ocurre ahí es, ahorita a propósito del levantamiento parcial de sanciones, entre comillas, hace cosa de un mes, poquito más de un mes, porque luego el tema con las medidas es que una vez que se levantan o una vez que se inaplican, vamos a decirlo así, ahora estamos comenzando a vivir o a experimentar nosotros que eso se produce en unas determinadas condiciones, ¿no? Es decir, se producen que no conocemos además. Eso es a donde voy. Es decir, digamos, se levantan o dejan de aplicarse, por lo menos de manera temporal, medidas coercitivas en materia petrolera, pero no sabemos en qué condiciones dejan de aplicarse, es decir, no sabemos en qué condiciones va a comenzar a operar la industria petrolera, de manera que es automático el levantamiento de sanciones, de las mal llamadas sanciones, y una mejora progresiva de las condiciones materiales y espirituales del pueblo venezolano, o también tiene que ver las nuevas condiciones en las que, por ejemplo, comienza a funcionar la economía, ¿no? Esa es una... yo no aspiro que tú tengas la respuesta sobre eso, porque es una cosa, insisto, como decía al principio, una cosa con la que estamos apenas comenzando a lidiar, ¿no?
O sea, creo que es algo que tenemos que ver, que esperar a ver cómo se desarrolla, pero además esto se da en un contexto, me parece que es bastante ilustrativa esa primera gráfica que nos mostrabas, ¿no? De cómo hay como sí, bueno, puede decirse un pico en el perjuicio que sufre la población venezolana vía medidas coercitivas unilaterales, y sin embargo a partir de cierto momento comienza a mejorar lenta pero progresivamente la situación. Que tú se lo atribuyes, bueno, a una política integral del gobierno venezolano en materia social. Pero esa es la primera pregunta que me surge. No sé cuánto has pensado tú sobre esto, que además nos acaba que es una cosa muy reciente. En pleno desarrollo. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que estar claro es que el país sigue bloqueado. Es decir, las medidas que nosotros logramos que se desapliquen, los espacios que se logran abrir, es primero producto de todo lo que ha sido es una victoria de nuestro pueblo, junto con el Ejecutivo Nacional, un solo gobierno, unidad cívico-militar, el proceso de nuestra resistencia, porque a la final, por ejemplo, en el caso petrolero, Estados Unidos se ve en la necesidad de reconocer que tiene que negociar o sentarse a conversar es con el presidente Nicolás Maduro, es decir, con nuestra revolución que durante todos estos años la venían, digamos, negando y desconociendo. Cualquier beneficio que pueda llegar por esa vía, que por la vía petrolera es importante, no es el mismo caso que en otros países, producto de todo lo que ha sido el cambio del incremento de regalías, todo lo que fue la política del comandante Chávez, bueno, son ingresos que lo otro también es que hay que estar seguros, porque así lo ha demostrado la tendencia de todos estos años, que van a ir a inversión social. Entonces, todas las ventanas que nosotros podemos ir ganando es importante porque van a mejoras y ayuda a nuestro pueblo. Pero seguimos siendo un país bloqueado, es decir, de repente levantas 3 o 4 sanciones, seguramente algunas más estratégicas, claves que otras, pero nosotros seguimos sometidos a un número a cientos de medidas coercitivas unilaterales en otros ámbitos que debemos solicitar que se levanten completamente, porque incluso algunas traban las otras. Entonces, ellos pueden vender como que hay un ambiente de flexibilización cuando realmente ellos tienen como otras estrategias, como siempre ha sido además la política exterior norteamericana, eso de la zanahoria y el garrote. Entonces, por una parte dice que flexibiliza unas sanciones, pero por las otras sigue con una política de presión. Solo puedes negociar, por ejemplo, con Estados Unidos y todo el tema contra China y contra Rusia, porque Venezuela está en el medio de la geopolítica regional. Es decir, los venezolanos y las venezolanas tenemos que entender que nuestro país, nosotros caminamos sobre una de las principales reservas petroleras del mundo, que además está en el medio de todas las guerras posibles, es decir, la guerra del oro negro por el petróleo, la guerra del oro azul por los recursos hídricos por el agua, la guerra del oro verde la biodiversidad, además toda la riqueza mineral que tenemos y el tema ahora de las llamadas también tierras raras, que son las que utilizan las grandes industrias de telecomunicaciones, que son las que están, digamos, desarrollando e impulsando la economía en conjunto con la industria armamentista, porque se financia mutuamente. Entonces, es muy difícil que nuestro país no esté en medio de esas situaciones de tensión mundial por lo que significa, además geográficamente, en la entrada, digamos, a todo lo que sería el Mercosur, el Mercado Sur, su posición geográfica. Entonces, entra Venezuela en toda esa disputa, lo que algunos dan también a llamar ahorita la geopolítica de la energía. Entonces, ahí nosotros hemos tenido, bueno, una política de relación soberana con otras naciones, que nos ha permitido también niveles de desarrollo en otras áreas y sin duda una organización popular, un pueblo sumamente consciente que ha demostrado que esa es la clave para las guerras multidimensionales. Es decir, Venezuela ha sido además el experimento de todas las expresiones de política de guerra no convencional. Algunos dicen el manual de la CIA tradicional y 3 más y la guerra cognitiva y todo lo que ellos van experimentando. Pero también ha sido
el espacio que ha demostrado que un pueblo consciente y organizado y movilizado es el gran antídoto contra las guerras no convencionales. Entonces, es muy difícil que nosotros salgamos de esa zona de tensión, pero ciertamente hemos logrado victorias importantes, ventanas importantes que debemos seguir presionando. Claro está, en el marco de una crisis energética que tiene Estados Unidos que lo obliga a ver hacia Venezuela, que es el país petrolero más confiable, más cerca que tiene, pero que lo tiene en este momento promoviendo guerras criminales en el mundo. Todas las guerras que se están dando en el mundo en este momento son por petróleo, son por energía. Y ahí nosotros, bueno, tenemos una reserva fundamental. Algo más de tipo metodológico, Anaí. Tú me decías cuando llegaste, previo a tu presentación, me comentabas sobre la importancia de respaldar la investigación con fuentes, ¿no? Con fuentes además de las más fidedignas, con lo que por supuesto estoy completamente de acuerdo. Y por ejemplo, este gráfico al que me refería está soportado de información de la FAO. ¿Qué otras, para la gente que está investigando estos asuntos, qué otra fuente parece una tontería? Bueno, no, tú comprendes perfectamente que no es en lo absoluto una tontería. Todo lo contrario, porque es un tema es un tema que se despacha, ¿no? Como tú decías al principio, como si esto no fuera realmente un problema gravísimo, además, y que afecta a millones de personas. Entonces, ¿qué otra fuente de información crees tú que es como, sumamente relevante a la hora de medir el impacto de las medidas coercitivas unilaterales? Yo creo, primero, invitar a los nuevos investigadores y a todo nuestro pueblo en general, porque investigación hay ahora muchas metodologías y es importante hacerlas de cualquier espacio, ¿sí? Es importante que nuestros consejos comunales investiguen, que el CLAB investigue, no solo en el ámbito, digamos, de la academia informal, la academia formal, sino que realmente tengamos disciplina en sistematizar nuestra experiencia, en contar nuestra experiencia. Creo que eso es muy importante. Y en el tema del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales, es importante incrementar la investigación, es decir, que nosotros podamos demostrar con datos lo que vivimos y padecemos como pueblo, y que hay toda una narrativa internacional, transmediática, que ha querido decir que supuestamente el bloqueo no existe, es decir, que todo lo que nosotros hemos padecido, lo que los niños nuestros han padecido, que los niños lamentablemente que han fallecido, que la gente que no se ha podido operar, que lo que no, el sufrimiento que tuvimos familiar y colectivo, es como que, bueno, nosotros nos lo inventamos, o tratar de colocar el acento contra el gobierno, porque bueno, para eso es toda esta campaña que busca un cambio de régimen, cambios políticos que promueve Estados Unidos, y no realmente cuáles son el origen de las situaciones que ha vivido el país. Entonces, la investigación en esta materia, es como muy amplia. Cuando yo comencé a trabajar el libro, es como un proceso en el cual uno sabe cuándo comienza, pero no sabe por dónde terminar o cuál es el momento, porque te van quedando como que tantas cosas afuera que no lo terminarías nunca. Porque, por ejemplo, yo hago la investigación desde la perspectiva de un derecho a un nivel de vida adecuado, pero podría ser un libro completo, aunque dejo algunos elementos, por ejemplo, del impacto de las guerras cognitivas, el tema del impacto psicológico en los niños, niñas y adolescentes, el tema de todo el impacto de la migración inducida, que es consecuencia de la migración, el tema, por ejemplo, del impacto del bloqueo en el derecho ambiental, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Podrías hacer investigaciones específicas que también se diferencian según las regiones o según si es la población afrodescendiente, nuestra población y nuestros pueblos originarios. Es decir, nosotros tenemos todo un mundo mucho que escribir y es necesario hacerlo, pero es necesario hacerlo con la mayor rigurosidad que podamos. Es decir, no es solo echarle el cuento que sabemos, sino tenemos el desafío, y con eso también
ayudar a nuestro gobierno sumar para la demanda que tenemos internacionalmente en la Corte Penal Internacional, sumar con esos datos, demostrar que lo que decimos es serio y es real. Sí, porque la gente podría decir, bueno, sí, es que todos sabemos que tuvo un impacto en los medicamentos, ¿cierto? Porque no los conseguimos. O en los CLAP tuvo un impacto. Ajá, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Fíjate todas las acciones que tomaron, dónde fueron las miles de toneladas que se quedaron en el camino, las miles de acciones financieras para poder ubicarnos entonces en esa dimensión. Y eso es importante entonces también los datos nacionales e internacionales. Yo trabajé con fuentes oficiales, con fuentes no oficiales, con datos de organismos de Naciones Unidas, organismos internacionales, inclusive también para darle un peso a la investigación. Como te decía, prácticamente no hay ni un dato ni una frase que no esté sustentado, porque creo que en eso también nosotros de una perspectiva progresista, de avanzada, tenemos que tomar esos espacios también de debate de la academia y la investigación, en los cuales se ha financiado mucho, ahorita tú ves muchas investigaciones de derecha o de oposición, donde hacen unos malabarismos entre lo que investigan y las conclusiones, porque al final todas las investigaciones son siempre para concluir lo mismo, ¿no? En que el gobierno es el culpable y que este modelo está fracasado o que nuestro pueblo no tiene capacidad de organización. Así la investigación no tenga nada que ver. Entonces yo creo que ese debate tenemos que darlo con fuerza, tenemos que meternos en todos los ámbitos y tratar también de colaborar y promover todas las investigaciones que se puedan al respecto, y más aún cuando se trata de demostrar que las medidas coercitivas tienen rostro, que cuando hablamos de todo esto hay unos responsables y que esa historia no puede quedar impune, y hay toda una población víctima de esta agresión criminal. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.